Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos todas, bienvenidas y bienvenidos todos a nuestro webinar Gestión del Cambio, algo que va a ser de extremada utilidad no solamente a nivel empresarial, sino inclusive abarca los aspectos personales, ¿no? La gente que se resiste al cambio. Estamos dictando este webinar en cooperación ISO Group de Ecuador y AO Consultores Técnicos, basados tanto en Venezuela como en España. Y sin más, les dejo a continuación a nuestra presentadora del día de hoy, Verónica León, que nos irá indicando, digamos, la presentación de cada uno de nosotros en el inicio de su presentación. Como ya lo saben, estamos grabando esto. Al terminar la sesión, en unas 2-3 horas, lo estaremos colgando en nuestro canal de YouTube, y aquellos que no pudieron asistir o los que se tengan que salir o se les caiga la conexión por algún motivo, pueden volver a verlo en el canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube, donde podrán verlo a su ritmo, el video sin ningún inconveniente. Verónica, ¿puedes compartir la pantalla, por favor? Adelante, Verónica, por favor. Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aunque Alexis ya hizo la presentación, de todas maneras yo quiero recalcar que nuestro webinar de gestión del cambio lo hemos diseñado pensando en la importancia tan grande, tan inminente que tiene para todas las organizaciones en todos los países y en todas las industrias, lo que es la gestión del cambio. Y como lo mencionaba Alexis, también a nivel personal. Voy a saltar esta parte de las presentaciones. Muchos de ustedes me conocen, tengo más de, ahí dice 25, pero en realidad son más de 30 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con sistemas de gestión. Ahí están mis redes, si quieren comunicarse conmigo. Y aquí está el amigo Alexis. Este es su currículum, impresionante, tampoco lo voy a leer porque no tenemos tiempo. Pero sí lo conozco hace muchísimos años, es una persona que tiene demasiado profesionalismo y demasiada experiencia, y es bueno que todos puedan contactarse e interaccionar con él si quieren aprender sobre todo de todo lo que tiene que ver con las normas de acreditación de laboratorios y metrología. ¿Ok? Bueno. Entonces, antes de comenzar a hablar de lo que es la gestión del cambio, yo siempre incluyo, en este caso, en la gestión del cambio, algunos pensamientos que son inspiradores y que nos van a ayudar a entrar un poco más en el contexto de lo que es la gestión del cambio, qué es lo que queremos aprender a manejar, o por lo menos visualizar cómo se puede manejar el cambio organizacional. ¿Ok? Primero, Darwin dice, o Charles Darwin dijo en su momento, que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Yo pienso que aquí pudiéramos cambiar la palabra especie por organización y vamos ya entrando un poco más en contexto, ¿no? Otro pensamiento es fíjense, para obtener resultados extraordinarios, el cambio es obligatorio. Pensemos en esa roca negra y vasta que se convierte después de un cambio en este diamante tan preciado y tan precioso, ¿ok? Bueno, esos son los pensamientos. Pasamos entonces ahora a ver cuál es el contenido de nuestro webinar. Tenemos 4 puntos que vamos a estar hablando. La introducción, algunos términos fundamentales, y luego diseño, desarrollo, ejecución y evaluación de lo que es el proceso de la gestión del cambio. Todo esto enmarcado dentro de la estrategia integral de la gestión del cambio, y finalmente unas conclusiones. Ok, como en toda sesión o en todo ejercicio o taller, discusión de entrenamiento, en este webinar vamos a hablar de sus objetivos y a quién va dirigido. ¿Cuáles son los objetivos?
adquirir un poco de visión general, subrayada la palabra general, de lo que es el enfoque del cambio, porque si vamos a profundizar en algo que ya no sea general, sino más específico, quizás necesitamos una semana de entrenamiento, que a lo mejor Alexis y yo la programamos, ¿ok? Mis 3 objetivos fundamentales en este webinar son: entender la gestión del cambio organizacional, describir las partes fundamentales de la gestión del cambio y mostrar la importancia de la aplicación de los principios de la gestión de cambio en una organización. Fíjense, si ustedes contestan sí a cualquiera de estas 7 preguntas, espero que este webinar sea provechoso. ¿Ok? Fíjense, si dirige proyectos en su organización, si hay cambios dentro de la competencia de su entorno, si es que su organización planifica o está adquiriendo o está fusionándose con otra empresa, si está llevando a cabo implementación importante de algún sistema, como algún tipo de sistema de gestión, ¿verdad? También si es que está haciendo seguimiento, entrenamiento, auditoría de un sistema de gestión, va a ser importante que aprenda sobre la gestión del cambio. ¿Ok? Si está participando en lo que son planes estratégicos, si tiene que estar a la vanguardia en lo que es tendencia y tecnología, y su negocio, por ejemplo, ha sido desafiado por cambios recientes o por condiciones socioeconómicas, por ejemplo. ¿Ok? Estas son algunas de las preguntas. Yo seleccioné 7, pero hay más. El cambio, en realidad, como lo dijo Alexis al comienzo, la gestión del cambio es válida y importante para todos dentro de las organizaciones y también a nivel personal, indudablemente. Bueno, comencemos entonces con la introducción. Fíjense, este webinar va a estar enmarcado dentro de lo que es una gestión de proyecto. Voy a explicar un poco más adelante cuáles son las similitudes y las diferencias entre gestión de proyecto y gestión del cambio, pero vale la pena decir que vamos a trabajar en este esquema. Fíjense, yo existo como organización en la sociedad, ¿para qué? Para agregar valor a la sociedad a través de los productos y servicios que yo ejecuto, que yo proporciono, ¿verdad? Bien, cuando yo estoy en un estado actual aquí, yo tengo ciertos procesos, ciertos proyectos, etcétera, etcétera, y yo cuando tengo un cambio, yo voy a mover mi organización del estado actual al estado futuro a través de proyectos. Entonces, fíjense ustedes, y bueno, unas actividades, por supuesto, de proyectos que me van a permitir llegar a este estado futuro, en donde mis proyectos son aquellos que, digamos, cuando hay un cambio, la organización genera un proyecto que tiene unos objetivos, utiliza unos recursos, tiene unos procesos, etcétera, etcétera. Y la gestión del cambio, ¿de qué se va a encargar? Se va a encargar de que esa transición sea lo menos traumática posible para la organización y que produzca esos objetivos estratégicos que ha diseñado la organización en lo que es su cambio. ¿Ok? Bien. Aquí está una referencia al Instituto PMI de Project Management, que todos lo conocemos, y un poquito al PMBOK. Lo dejo allí para su información. Este instituto considera que que la gestión del cambio es una herramienta esencial, una competencia esencial que se extiende en cascada en toda la cartera, programa y gestión de proyectos. Todo cambio estratégico en las organizaciones se realiza a través de programas y proyectos, que era un poco lo que les estaba tratando de mostrar en la lámina anterior, ¿no? Por otro lado, tengo aquí este pensamiento, esta definición de lo que es la gestión del cambio de esta organización que se llama PROCI. Esta gente de PROCI es especialista a nivel mundial, aunque son italianos, son especialistas a nivel mundial en gestión del cambio. Ellos dicen que la gestión del cambio es la aplicación de un proceso estructurado y un conjunto para liderar el lado del agente subrayado y el cambio en sí mismo para lograr un resultado deseado. Esta gente de PROCI hizo una investigación muy interesante
que me va a apoyar en tratar de explicarles la importancia de lo que es la gestión de cambio para una organización. Fíjense, yo voy a tener aquí el rendimiento operacional del lado izquierdo de la lámina, ¿verdad? Hacia abajo será negativo y hacia arriba será positivo. Si yo estoy en el estado actual, voy a considerar que ese estado es estable. Pero nosotros vivimos en el famoso mundo VICA, un mundo cambiante, volátil, ambiguo, etcétera, que quiera o no, me va a generar cambios. Yo como organización tengo que sobrevivir en este entorno y vivo sujeto a cambios, ¿sí? Entonces, la manera como yo enfrento mis cambios va a impactar directamente en lo que es mi rendimiento monetario, como lo vemos en la gráfica. Fíjense, cuando yo tengo un cambio gestionado, voy a tener unas ganancias superiores. Si el cambio es reactivo, son superiores, pero no lo suficiente. Y si mi cambio es no gestionado, indudablemente mis ganancias van a disminuir respecto al estado estable, al estado actual en el que estoy ahora. Es decir, después del cambio voy a perder en lugar de ganar. Ojo, en esta gráfica, fíjense que en los tres casos, aunque yo gestiono muy bien el cambio, siempre cuando me enfrento al cambio hay un descenso de las ganancias, pero con el tiempo, si yo lo gestiono adecuadamente, voy a no solo recuperar mi ganancia del estado estable, sino que voy a ir en un crecimiento progresivo muy claro cuando gestiono el cambio adecuadamente. Este estudio está basado en datos proporcionados por aproximadamente 150 organizaciones en todo el mundo por la empresa Prosi, como les mencioné. Bueno, fíjense, hoy en día vemos, no solo por la gráfica que les mostré anteriormente, sino por otras muchas razones, una tendencia importante hacia implementar una gestión del cambio, ¿no? Antes teníamos los gerentes tenían una idea como, bueno, sería algo bueno de tener si el tiempo y los recursos lo permiten. Hoy en día ya los gerentes están comenzando a pensar que la gestión del cambio es un paso imprescindible en el camino crítico hacia la creación de valor. Recuerden que nosotros existimos como organización para crear valor. Ok, aquí está la lámina del mundo VICA. ¿Ok? La tengo aquí para que siempre nosotros tengamos presente que en este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, es donde nosotros tenemos que agregar valor. Tenemos que ser resilientes para poder sobrevivir y agregar valor en este mundo que vivimos. Y una de las herramientas o de los elementos fundamentales de esa resiliencia es justamente manejar de manera adecuada la gestión del cambio. Bueno, dicho esto, termino la parte introductoria y vamos a ver brevemente algunos términos y definiciones básicos para nuestra gestión del cambio. Indudablemente, cambio será la primera definición y la otra será gestión de cambios. Tengo también aquí la definición de línea base y de control de cambio. Veamos entonces una definición oficial, que es la que vamos a utilizar en este webinar para lo que es la gestión del cambio. Les quería mencionar también que aparte de basarnos en el PMBOK del Project Management Institute, también hemos utilizado como base la norma ISO 21500 que nos habla de la gestión de proyectos. ¿Ok? Entonces, gestión de cambios, ¿qué es? Aplicación sistemática y organizada, como en cualquier sistema de gestión, del conocimiento de lo que es el cambio, ¿verdad? Y sus estrategias, las herramientas y los recursos de cambio que proporcionan a las organizaciones un proceso clave para lograr su estrategia comercial. Y es un enfoque preactivo para lidiar con el cambio y es el núcleo de los tres aspectos de la línea base. ¿Cuáles son los tres aspectos de la línea base? Aquí están. Son un aspecto de costos económicos, una línea base del alcance de lo que son los proyectos y una línea base de la planificación de proyectos. Entonces, para esos tres aspectos del estándar o línea base de gestión de proyectos, yo voy a necesitar entender y manejar adecuadamente la gestión del cambio.
Bien, otras definiciones. Sistema de control de cambios. Conjunto de procedimientos que describe cómo se gestionan y controlan las modificaciones a los entregables y la documentación del proyecto. Fíjense que lo que normalmente se maneja como sistema de control de cambios, que es sencillamente la documentación, es solo una parte de lo que es la gestión de cambio. Y ese es un cambio, valga la redundancia, importante. Luego tengo en la parte inferior el plan de gestión de cambios, que es, lo voy a pasar rápido porque más adelante vamos a ver en detalle lo que es un plan de gestión de cambios y en qué consiste. Luego tengo la gestión de comunicaciones, que también está subrayada aquí porque es fundamental. Tengo conceptos también de conformidad y contrato, que son conceptos generales que no voy a insistir en ellos porque todos nosotros lo manejamos al trabajar en sistemas de gestión, ¿verdad? Ok. Lecciones aprendidas, importante. Cuando yo implemento una gestión del cambio, al final yo no solamente reviso el progreso, reviso que se cumplan los objetivos, sino que yo tengo que crear un plan para garantizar que esas lecciones aprendidas, que esa gestión de cambio, que esa estrategia funciona o no funciona. Por eso está subrayado allí las lecciones aprendidas, que no son otra cosa que el conocimiento adquirido durante el proyecto, en este caso de gestión de cambio, que muestra cómo los eventos del proyecto se abordaron o deberían ser abordados en el futuro con el propósito de mejorar el desempeño futuro. ¿Por qué? Repito, porque una vez que yo implementé el cambio en la organización, ahora tengo que crear los mecanismos para que ese cambio, esa nueva tecnología, por ejemplo, ese nuevo proyecto, esa nueva manera de enfrentar los problemas en mi organización o mi sistema de entrenamiento, cualquier proceso dentro de la organización, pase a formar parte del funcionamiento continuo de la organización. Mi cambio tiene que ser sostenible y me voy a basar en parte en mis lecciones aprendidas, ¿ok? Otras definiciones que tampoco las leo porque las manejamos, están allí de referencia. Y para que todos hablemos más o menos el mismo lenguaje cuando yo hable de monitor, de portafolio, de monitorear, etcétera, etcétera. Bien. Ok, entonces terminamos la introducción, las definiciones, vamos a entrar directamente en materia y vamos a hablar del proceso de la gestión del cambio. Como dije al principio, el cambio es algo tan genérico, tan grande, ¿verdad? Que en realidad, si yo voy a profundizar, merece una semana completa de entrenamiento, no sea un diplomado, pero aquí vamos a ver solo ciertos fundamentos para que vayamos teniendo una idea de cómo es este proceso de gestión del cambio de una manera sistemática. Bien, este proceso de la gestión del cambio tiene 4 pasos como están señalados aquí. Definir y formular el cambio. Evaluar el impacto del cambio, que no es otra cosa que el análisis de riesgo. Formular la estrategia y la medición. Y ejecutar la estrategia y el proceso de gestión del cambio. Esto, para los que manejamos el ciclo PHBA, se parece bastante. Ok. Antes de comenzar a implementar este proceso de la gestión del cambio, yo lo primero que hago, como cuando voy a implementar cualquier sistema de gestión, yo voy a hacer una evaluación de en dónde estamos parados, dónde se encuentra la organización. ¿Está preparada o no para asumir ese cambio que está proponiendo la organización en sus objetivos estratégicos? ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿qué es esto? La preparación para el cambio se refiere a un estado óptimo de aceptación demostrado por la organización. La evaluación de la preparación para el cambio mide la realidad, en dónde estoy parado, ¿verdad? En relación con el estado futuro que la organización me está proponiendo en sus objetivos estratégicos. La preparación para el cambio se evalúa desde 2 perspectivas, los sistemas y estructuras, etcétera, y las personas y la cultura. Esta es una de las grandes diferencias con lo que es la gestión de proyectos. El proyecto habla de recursos, habla de actividades, habla de gestionar una serie de aspectos para lograr unos objetivos. La gestión del cambio toma esos objetivos y se ocupa del cómo, de garantizar que esos objetivos van a ser cumplidos de manera idónea. Ok. Entonces vamos a ver cómo voy a hacer esta evaluación de la organización, si está preparada o no para el cambio.
Obviamente existen muchas maneras, pero yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo yo lo he manejado, ¿ok? Con la premisa, bajo la premisa de que la gestión de cambios no es completa hasta que el sujeto de la preparación para el cambio, o sea, mi organización, está listo. Esto quiere decir que debe evaluar la preparación de la organización para el cambio ahora, antes de comenzar el proceso y al final, ¿no? Para ver exactamente cuáles son esas lecciones aprendidas y cómo voy, ¿no? Bien, entonces aquí hay 7 puntos que se han tomado en cuenta. Primero, ¿cuál es la aceptación del cambio que tiene la organización? ¿Cuáles son las iniciativas del cambio o el portafolio que voy a manejar? ¿Cuál es la gestión del cambio como tal? ¿Cuál es el apoyo de la alta gerencia? ¿Cuál es la percepción hacia el esfuerzo del cambio? Porque indudablemente yo como perteneciente, como un colaborador de una organización, tengo una manera de hacer las cosas. Cuando hay un cambio, hay un esfuerzo adicional que yo tengo que hacer. Por ejemplo, para aceptar una nueva tecnología, porque yo lo que manejo es una tablita de Excel y ahora la empresa me está proponiendo que voy a trabajar, no sé, con Project Management o cualquier otro sistema muy avanzado o en línea, a lo mejor con las organizaciones que están en Europa o en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces yo requiero un esfuerzo adicional. Entonces debo medir en mi organización cuál es la percepción hacia ese esfuerzo requerido. Si lo puedo hacer, no lo pueden hacer, hay resistencia al cambio, no la hay, necesitan entrenamiento, todo eso lo tengo que medir, ¿ok? Luego, la confianza y respeto mutuos, porque si no existe, no funciona ninguna organización y ninguna gestión del cambio tampoco. Pero ustedes saben que existen organizaciones enfermas. Entonces, si la organización está enferma, yo debo saberlo y enfocarme allí para poder iniciar mi proceso de gestión del cambio. Luego tengo el punto número 7, entendimiento de la visión del cambio. Aquí, para yo poder hacer mi diagnóstico, yo puedo utilizar cuestionarios, entrevistas, auditoría, videos, visita al campo, una mezcla de todos o cualquier metodología que ustedes consideren más importante. Y al final lo que hago, bueno, le doy un valor, en este caso yo usé la escala de 1 a 5 y tengo estos valores que están aquí con un promedio de 3.55. Entonces, este es mi gráfico. Aquí estoy yo parada para comenzar en relación a estos 7 puntos. Voy a iniciar mi proceso de gestión del cambio y al final volveré a medir para entender las lecciones aprendidas, saber dónde estoy y implementar los mecanismos de reacción adecuados para garantizar que mi gestión del cambio está cumpliendo su objetivo, que es ¿cuál? Apoyar a la obtención de objetivos estratégicos de manera idónea, que es idóneo sin trauma, sistemático, con la documentación o la información documentada pertinente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso lo subrayé allí porque aunque es el último punto, debería ser el primero, porque el entendimiento de la visión del cambio es fundamental. Si todos los integrantes de la organización no entienden de qué estamos hablando, no se van a involucrar. Y si no se involucran, no hay cambio. ¿Okay? O sea, no hay cambio, digamos, bien realizado. El cambio puede haber, pero va a quedar mal, va a ser mal gestionado. Ok, entonces, ya una vez que hice mi diagnóstico, ahora sí empiezo el proceso de la gestión del cambio con el punto número 1, que es definir y formular el cambio. Este, a su vez, tiene 7 pasos. Determinar por qué se requiere el cambio. Perdón, Verónica, perdona que te interrumpa. ¿Sí? Tenemos una preguntita que creo que es sobre la lámina anterior, ¿verdad? Y nos preguntan, oye, se me perdió la pregunta, pero la pregunta es, en base a ¿cómo obtuviste los puntos que estás poniendo allí como ejemplo? El 324, el 326, me imagino que se refiere. Eso en realidad lo hice en una organización en Venezuela, por cierto. Éramos un equipo de auditores y nosotros íbamos a implementar el sistema integrado de seguridad y salud en el trabajo y calidad.
Eran los dos integrados en uno y algo de ambiente, pero poco, ¿no? Entonces teníamos esas 3 normas y las queríamos implementar en esta organización. Y esta organización necesitábamos saber dónde estamos parados para poder comenzar a trabajar, porque indudablemente la organización se enfrentaba a un cambio importante. Entonces, los valores, sencillamente nosotros nos sentamos y definimos una escala de 1 a 5. Dijimos 1 es tal cosa, 2 es tal cosa, 3 es tal cosa, 4 tanto, y 5 es la meta, que digamos es la excelencia. Hicimos digamos, teníamos 2 vertientes, el grado de implementación como tal, y el conocimiento. Entonces hacíamos promedios simples, un método muy sencillo. Por eso les dije, cada quien puede implementar el sistema que crea pertinente. Yo utilicé este ejemplo de una experiencia pasada. Eso muy bien. fue en el año 2008. La segunda parte de su pregunta es si obtuviste esos resultados utilizando las herramientas que mencionaste. Sí. Ok. Ok. Bien, entonces les decía, ahora entro directamente al proceso de la gestión del cambio que tiene 7 pasos. Ok, estoy en la fase 1, definir y formular el cambio. Tengo 7 pasos. Primero, determinar por qué se requiere el cambio y qué tan urgente es. Desarrollar y comunicar una visión clara del estado futuro. Obtener el compromiso de la organización. Obviamente, metas y objetivos y criterios de éxito, como en cualquier sistema de gestión. Identificar los responsables del cambio. Yo creo que ustedes en su presentación tienen allí patrocinadores, pero eso es un anglicismo, ¿ok? En realidad, más claro es decir, para nosotros en español, identificar los responsables del cambio. Establecer un plan de comunicación y definir un plan de entrenamiento. Vamos a ir rápidamente a través de todos estos 7 pasos. Ok, determinar por qué se requiere el cambio y crear el sentido de urgencia. ¿Qué ocurre? Las personas, como les decía antes, necesitan entender en qué consiste el cambio, cuál es su rol, cómo se involucran, y esto indudablemente con el fin de obtener su involucramiento en el cambio. Porque si mis personas de la organización no se involucran en el cambio, no voy a obtener una gestión adecuada. Entonces, ahí tengo una pregunta. ¿Qué ocurriría con nuestra organización en el futuro próximo si no implementamos el cambio propuesto? Esa es una pregunta que yo, como gestor del cambio, la voy a tratar de responder y es lo que voy a tratar de comunicarle a la organización para que entienda en qué consiste el cambio y por qué es urgente o no es urgente. Fíjense, en el último párrafo se habla de que es importante hablar con la realidad a toda la organización. No es que el cambio es una maravilla, más sin embargo, como todo en esta vida, tendrá algunos puntos negativos, algunos riesgos, así como tiene oportunidades, ¿verdad? Por eso la organización está planteando el cambio, tiene también unos riesgos que yo voy a tener que enfrentar, manejar y entender cómo van a impactar en mi organización. De hecho, el capítulo 2, o la fase 2 de este proceso de gestión de cambio me habla de el análisis del impacto de los cambios. Ok, crear una visión para el cambio. Antes de mostrarles la lámina, les quiero comentar, para mí este es como que el pilar más fundamental que los otros que son fundamentales también. De una manera coloquial les digo, para mí es más fundamental. ¿A qué me refiero? Si yo no pienso en ese estado futuro de una manera gráfica, específica, concreta, con todos los detalles, si no sueño en cuál va a ser ese estatus futuro, yo no voy a transmitir esa pasión, ese amor, esa, como les digo, esa globalidad de mi cambio que va a ser lo que en definitiva logre que mi gente se involucre en el cambio. Entonces es extremadamente importante que yo cree una visión adecuada para el cambio. Aquí dice, no basta explicar los objetivos del cambio de manera verbal o textual. Las personas involucradas necesitan una visión clara de cómo será la organización en el futuro, una vez realizado el cambio, para que la visión lleve a toda la organización a remar en la misma dirección.
Es lo mismo que les decía hace un momento, ¿no? Es extremadamente importante, por ejemplo, viendo este gráfico, que yo en este momento soy la oruga, aquí en el lado izquierdo, pero yo tengo que decirle a la organización, mira, si hacemos este paso, este y este y este con mi gestión de cambio, yo voy a hacer como organización una mariposa, mire, voy a tener alas negras, voy a tener esta decoración, voy a ser capaz de volar, etcétera, etcétera. Sí, creo que me explico suficiente, ¿no? Esto es extremadamente importante, porque el ingrediente soñar con el futuro es básico, porque los seres humanos reaccionamos, en este caso del cambio, no solamente por la lógica, nosotros somos emotivos. Entonces, como gestor del cambio, voy a tratar de pensar en esa emoción, voy a tratar de manejar en el buen sentido, no estoy hablando de manipular a las personas, sino de tratar de manejar esa parte emotiva. No, quizá yo no como gestor del cambio, quizá un psicólogo de la organización, un psicólogo organizacional me pueda ayudar a mí como gestor a envisionar y a empoderar a mi gente para el cambio. ¿Ok? Una vez que tengo esta visión, ¿cuál es el siguiente paso? Indudablemente comunicar la visión. Tengo que tener claro quién es mi agente emisor, quién es mi audiencia, qué voy a hacer, quién lo va a hacer, cuándo, por qué, dónde, cómo, que es un poco lo que dice la lámina, ¿no? Fíjense, aquí dice, la comunicación es una de las cuestiones críticas para el éxito de un proceso de cambio. Y este párrafo lo quiero subrayar porque todos lo hemos vivido, todos somos humanos y sabemos que es así. Toda ausencia de comunicación será llenada por rumores de pasillo, de modo que es importante definir una estrategia de comunicación. ¿Qué pasa? Yo no sé si ustedes han vivido en organizaciones grandes, pero yo sí. Yo trabajé muchos años en Procter & Gamble en Venezuela, 20 años para ser exactos. Y esa organización, Procter & Gamble, es una organización que cambia muy rápido porque siempre quiere estar a la vanguardia de lo que es la atención a sus clientes, el suministro de sus productos de aseo personal, de limpieza, de consumo masivo, ¿no? Entonces, en esa idea, por ejemplo, de repente decidían que iban a comprar L'Oreal, como efectivamente lo compraron. Entonces, el chisme del día era, ya te enteraste que Procter va a comprar L'Oreal, y como va a comprar L'Oreal, entonces nosotros nos quedamos sin trabajo, entonces nosotros nos van a transferir a México, entonces nosotros nos vamos a Brasil. ¿Pero por qué era eso? Porque quizás no había una comunicación efectiva. Ese ejemplo que les di, quizá muy personal, es solamente para ilustrar esto, que cuando la ausencia no es clara, entonces, cuando la comunicación es clara, existen los chismes de pasillo y eso hace mucho daño a la organización, mucho daño a las personas. Todos lo sabemos, ¿verdad? Bien. Entonces, importante la comunicación apropiada, adecuada de la visión. Más adelante vamos a ver en detalle cómo vamos a manejar la comunicación dentro de lo que es la gestión del cambio. El último párrafo dice que la comunicación incluye escuchar. Yo hago encuestas, yo me reúno con mi gente para ver cómo está impactando el cambio, cómo lo están percibiendo, cómo han entendido la visión que yo estoy tratando de comunicar, cómo entienden esos objetivos de hasta dónde quiero llegar, cómo se sienten involucrados o no, por qué no quieren involucrarse. Todo eso es importante en la comunicación. Quizás muchas veces es más importante escuchar que hablar. Bueno, este no es el caso, ¿no? Ahora yo no lo escucho. Bueno. El siguiente punto es lograr el compromiso organizacional. Fíjense que nosotros en nuestros sistemas normales de gestión generalmente hablamos del compromiso de la alta dirección. Aquí el concepto más alto es la organización entera, incluyendo por supuesto la alta dirección para comenzar. Es decir, desde el señor gerente más alto hasta el señor empleado más sencillo, jardinero o lo que fuera, deben tener un compromiso con esta gestión del cambio. Tengo aquí una gráfica que me habla de las etapas del compromiso organizacional. Fíjense, yo tengo del lado izquierdo de la lámina en el eje de la Y, la fase del compromiso organizacional versus el tiempo. Fíjense que yo tengo 3 fases, una fase de preparación, una fase de aceptación y una fase de cumplimiento. Es importante que tengamos en cuenta esta fase para saber en ese proceso del cambio hasta lograr mis objetivos, dónde estoy parada, cuáles son los obstáculos y cómo me voy a mover.
Entonces, en la fase de preparación, yo tengo, en primer lugar, tengo una inconsciencia de la gente. Nadie sabe de qué estoy hablando, ni le importa mucho de qué se trata el cambio. Pero entonces viene mi comunicación de la visión y un primer contacto. Luego ya entro en un segundo contacto para crear conciencia un poquito más a profundidad, pero entonces me enfrento a la barrera de la confusión. La gente no sabe cómo actuar, de qué estoy hablando, cuál es la estrategia, ¿sí? Y sigo en la fase de preparación. Ya cuando empiezo a la tercera, digamos el tercer punto, ya entro en la fase de aceptación, pero empiezo a entender, la organización empieza a entender el cambio, pero hay una percepción negativa. Continúo y paso ya a una percepción positiva, pero no hago nada. Ya entiendo, me parece muy bien el cambio, pero sabes que no hago nada. Y ya entré en la fase de aceptación, ¿no? Pero es un proceso evolutivo, un proceso constante en el tiempo. Luego paso ya paso a la siguiente fase, que ya es la fase de aceptación, y hay una experimentación del cambio y un rechazo. Los humanos somos así. Lo primero es rechazar porque yo lo hago así bien, y porque es que viene Verónica ahora a representar a la organización y a decirme que lo vamos a hacer de esta manera. No, yo estoy muy bien. Estamos en la etapa de rechazo. Continúo mi trabajo del proceso de gestión de cambio y llego a la fase de adopción, donde ya se termina la gestión del cambio como tal, y fíjense que tengo aquí del lado derecho un cierto límite de reversibilidad, es decir, ya la gente adoptó mi cambio, ya estoy en el límite, ya la gente no quiere ir a sus viejas maneras de trabajar, le gustó esta nueva tecnología, etcétera, ya adoptaron o el nuevo proyecto o lo que fuera, o la nueva instalación, ya llegó al límite de reversibilidad, ¿no? Hay otros límites de acción que están dentro de lo que es la fase de aceptación y límite de disposición. Ahora, mi meta, ¿cuál es? Mi meta es llegar a la fase de compromiso total de la organización. Entonces, ¿qué yo tengo? Primero, la institucionalización. ¿Qué quiere decir eso? Que el nuevo cambio que estoy proponiendo ahora es parte del funcionamiento normal de la organización. Ya los colaboradores, los empleados, los integrantes de la organización pasaron a un proceso de internalización del cambio. Ahora, cada quien que le pregunto dicen, sí, qué maravilla manejar el MPP en lugar de el Excel para el manejo de mis proyectos, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, pasamos al punto número 4, que esto es identificar metas y objetivos de la gestión del cambio. Aquí yo no voy a hacer mucho énfasis porque todos manejamos lo que son los objetivos de un sistema de gestión, ¿verdad? En el caso de la gestión del cambio, dice que el liderazgo de la gestión del cambio es el cambio de liderazgo. En caso contrario, no existe liderazgo. Creo que aquí deberíamos cambiar el título, ¿no? De metas y objetivos a liderazgo, ¿ok? No voy a perder el tiempo cambiándolo, pero ese es un error que acabo de detectar. ¿Ok? Como les dije, aquí sí hay una alusión directa a lo que es el objetivo. Dice, el objetivo principal de la gestión del cambio organizacional es ejecutar de manera efectiva y eficiente, recuerden que no es lo mismo efectivo que eficiente, la estrategia diseñada para el cambio. Es más fácil decirlo que hacer los dos objetivos. Metas son como las organizaciones producen los cambios. Ahora sí vamos a ver entonces, aquí está la lámina que estaba buscando. Yo voy a establecer unos objetivos que no son otra cosa que los retos de la gestión del cambio. Las características son, perdón, las de cualquier objetivo de un sistema de gestión. Son medibles, deben responder a las necesidades futuras y actuales de la gestión del cambio de la organización. Deben estar de acuerdo con los recursos disponibles, deben estar de acuerdo con las evaluaciones internas, deben tener una manera de medirse y, muy importante, me lo salté a propósito para enfatizarlo ahora, los objetivos de la gestión del cambio tienen que estar alineados con los objetivos estratégicos o generales de la organización, porque entendemos que el objetivo estratégico de la organización es un cambio, es un nuevo proyecto, es una nueva infraestructura, es una nueva tecnología, etcétera, etcétera. ¿Ok? Generalmente necesito establecer una cultura de innovación, necesito establecer unos principios del cambio, que son los que estoy viendo, y necesito establecer
o desarrollar estrategias innovadoras para que mis objetivos estratégicos y mi gestión del cambio puedan realmente ser efectivos. Esto que yo les estoy hablando se dice muy fácil, pero el momento que tengo que implementarlo es complejo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con personas, estoy trabajando con cultura organizacional, aparte de sistemas y procedimientos y información documentada y sistemas de entrenamiento y todo aquello, yo estoy manejando personas. Las personas tienen resistencia al cambio, las personas no se involucran con facilidad porque les estoy cambiando sus hábitos. Y a lo mejor hasta puede ser que por el cambio que yo estoy tratando de introducir, hasta la cultura y la gobernanza de la organización cambien también o requieren un cambio. Todo eso lo veo en el diagnóstico. Bueno, una vez que ya he llegado a este punto, lo que me toca es identificar a los responsables del cambio. En todo sistema... Verónica, disculpa. Hay una preguntita sobre, no la anterior, sino la antes de la anterior, la figura ¿Aquí? del cambio. No, la otra. Me imagino Esta. que... No, la de la curva de crecimiento. Ah, la curva. Esta. Ajá, esa. Me imagino que es sobre esa transparencia. Pregunta aquí Juan Luzardo. ¿En cuál de las etapas del compromiso organizacional o en qué fase de la línea exponencial existe más resistencia al cambio? Una pregunta interesante, creo yo. Sí, es interesante. Mi respuesta aquí es que la resistencia al cambio no se va a presentar en la fase de compromiso, porque ya el cambio ocurrió. En la fase de aceptación tampoco, pero sí en los dos primeros rectángulos, ¿no? Empezando por abajo, en la parte de la preparación y en la fase de aceptación, sobre todo en la fase de aceptación, porque indudablemente, como les mencioné, yo tengo una manera de hacer las cosas. Tengo unos proyectos en los cuales ya trabajo y entonces ahora, oye, Verónica va a tener que, aparte de lo que hace, tiene que trabajar también en esto que es nuevo, que no conoce, etcétera, etcétera. Entonces, hay resistencia al cambio. Yo pienso que donde existe una mayor resistencia al cambio es entre, no sé si ustedes ven cuando yo señalo aquí, ¿no? Aquí, en la fase de aceptación, en este rectángulo y en este otro, en estas dos. Porque fíjense que aquí ya habla, en este numerito 6, ya habla de adopción. Aquí habla de experimentación, o sea que estaría entre la experimentación, esta percepción positiva que tiene una inacción, eso es un rechazo, ¿verdad? Y un entendimiento que tiene una percepción negativa, o sea que nos estamos moviendo aquí, ¿ok? Bueno, espero que haya respondido la pregunta y continuamos. Yo estaba aquí, ¿no? Estaba en la parte de identificar a los responsables del cambio. ¿Qué pasa? Cuando yo implemento cualquier sistema de gestión y la gestión del cambio no es la excepción, yo necesito un responsable que sea, o sea, accountable, como se dice en inglés, es decir, que yo pueda medir, que yo pueda saber qué tan bueno fue su trabajo, cómo fue su desempeño para la implementación del cambio. Si yo dejo eso en tierra de nadie, nunca va a ocurrir. Yo necesito nombre, apellido, roles, responsabilidades, manera de medir el desempeño. Aquí dice, formar el equipo debe ser poderoso. Este equipo tiene indudablemente que no tener resistencia al cambio, tiene que haber comprado la idea del cambio, tiene que tener experiencia en esa nueva tecnología, saber de construcción si es una nueva estructura, etcétera, etcétera. No tiene que ser alguien idóneo, apropiado. Tiene que ser un líder nato, una persona que sepa escuchar, que sepa comunicar, o un grupo de personas, ¿no? Aquí dice, hay que identificar a los líderes del cambio dentro de la organización, aquellas personas que comprenden la importancia del cambio, perdón, y están comprometidas con el proceso, que tienen talento para trabajar en equipo de forma eficaz, monitorear la iniciativa, definir estrategias, es decir, este equipo de responsables de la gestión del cambio no es cualquier loco, es una persona idónea o varias personas idóneas que van a formar una sinergia con el resto de la organización para poder lograr esta gestión del cambio. Bueno, llegamos al famosísimo plan de comunicación. Yo les decía que este es un pilar más fundamental, de manera coloquial, de verdad que más fundamental no se dice, ¿no? Perdón, Verónica, perdona.
Creo que en base a la transparencia anterior, pregunta Iván, ¿cómo defino los roles y responsabilidades que no afecten la gestión del cambio? No veo muy clara esa pregunta No, porque yo tampoco, porque el no afecten ya me deja fuera de juego la pregunta. De todas maneras, a la persona que preguntó, un poquito más adelante vamos a hablar más en detalle de lo que es la definición de roles y responsabilidades. Muy bien, Pero, ¿ok? perfecto. Bien, plan de comunicación, les decía que es uno de los pilares fundamentales de la gestión del cambio. Yo creo que de cualquier sistema de gestión, pero enfoquémonos en la gestión del cambio. Entonces, miren, este plan de comunicación es como un subsistema dentro de mi gran sistema de gestión del cambio. Y lo puedo perfectamente manejar con mis conocimientos de, por ejemplo, la ISO 9001 o cualquiera, o la ISO 45000 o la 14000, que me hablan de cómo es un plan de comunicación. Tengo que tener unos responsables, identificar el receptor, saber cuál es el mensaje, buscar la estrategia de la comunicación, la información documentada, etcétera, etcétera, etcétera. No insisto porque otra vez entiendo que todos aquí manejamos lo que es un sistema de gestión. En este plan de comunicación yo debo definir qué voy a comunicar, cuáles son los canales y cómo voy a entregar, si soy capaz de entregar esta comunicación de manera efectiva, de manera idónea. Es decir, si yo voy a conseguir que mi organización se involucre en el cambio. Ese es mi meta final. Para eso es que yo comunico. Fíjense, importante el dibujito que tengo aquí del lado izquierdo. Les decía antes, las personas reaccionamos no solo por la parte cognitiva, sino que además siempre hay un elemento emotivo, queramos o no. Entonces, respondemos a los símbolos, a las emociones, como les estoy diciendo, y a los hechos. Entonces, cuando yo logro una sinergia en mi comunicación, y estoy aquí en la parte verde del gráfico, yo voy a ser capaz de tener una comunicación poderosa. ¿Ok? Recuerden, en la comunicación uno de los elementos importantes es escuchar lo que dice mi organización. Los entrevisto, me reúno, pregunto por los pasillos, hablo con ellos, mira cómo va, entiendes, cómo te sientes. Porque esa es la manera que yo voy, insisto, a lograr que se involucren en el cambio, que es lo que al final necesito. Si no, no ocurre el cambio de manera adecuada. Bien. La comunicación efectiva requiere de un plan deliberado. El mejor momento es al inicio. La buena comunicación nunca debe ser una idea de último momento y debe reflejar la necesidad específica y la complejidad del cambio. Y puede ser formal o informal, muy detallado o ampliamente estructurado dependiendo el tipo de cambio y el tipo de organización, de cultura organizacional, de gobernanza que yo estoy manejando. Aquí hay algunas características de la comunicación. Tengo claridad de la dirección futura. ¿Recuerdan la visión del cambio? Manejar la percepción individual de la planificación e implementación del cambio. Tengo que tener un estilo y unas herramientas de acuerdo a la cultura de la organización y debo tener el compromiso de la alta dirección y de toda la organización hacia el cambio. Eso es lo que debe lograr mi plan de comunicación. Ok, el plan de entrenamiento es otro subsistema, como lo es la comunicación. El plan de entrenamiento ya yo lo manejo en mis normas, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo hago para definir un plan de entrenamiento? En primer lugar, una vez que tengo los roles y las responsabilidades establecidas, entonces yo voy a hacer un gap análisis, un análisis de brecha, para saber cada rol y cada responsabilidad, qué destrezas, qué capacidad, qué entrenamiento requiere. ¿Ok? Y si la persona ya lo tiene bien, y si no lo tiene, ya yo sé que tengo que darle ese curso de entrenamiento. ¿Sí? O puedo también mejorar la capacidad que ya tiene. Ese es como que el input del proceso. Luego voy a hacer, la parte, ya pasé por la planificación, vamos entonces ahora a hacer, voy a diseñar un cronograma, voy a buscar a los entrenadores, voy a ver cuál es el contenido de cada curso, lo voy a supervisar y voy a
efectivamente dar cada taller, cada curso, etcétera, etcétera. Y muy importante, voy a medir la efectividad del entrenamiento. Como les dije antes, todo eso nosotros lo manejamos perfectamente en nuestras normas ISO que comúnmente trabajamos, ¿no? Fíjense, aquí dice, la capacitación es una actividad crítica para apoyar el cambio organizacional. Claro, si la gente no sabe la tecnología esta que estoy proponiendo, no va a hacer nada, ¿no? El personal debe tener las habilidades y los conocimientos necesarios. La capacitación inicial debe incluir entrenamiento en la gestión del cambio organizacional. Este webinar que estamos haciendo pudiera ser una primera capacitación inicial, ¿no? Un primer intento, un primer contacto. Otra capacitación variará dependiendo de la iniciativa del cambio. Hay entrenamiento específico y también será necesario tener una capacitación específica basada en los roles en su proceso dentro de lo que es el cambio. ¿Ok? Bueno, pasamos al capítulo 2 que dice evaluar el impacto del cambio o análisis de riesgo. Esto no es otra cosa que aplicar mi pensamiento basado en riesgos a la gestión del cambio. Hay 4 grandes áreas que yo tengo que estar evaluando, tanto ahí dice análisis de riesgos, pero es un error, debería decir análisis de riesgos e identificación de oportunidades con el cambio, ¿correcto? Bien, entonces tengo 4 pasos. Alineación del cambio con los objetivos estratégicos, lo vuelvo a repetir aquí porque yo voy a analizar los riesgos. ¿Qué pasa si yo gestiono el cambio de manera que no está perfectamente alineada con esos objetivos estratégicos? ¿Y qué oportunidades tengo si lo hago correctamente? ¿Cómo voy a, digamos, ayudar a la obtención de los objetivos estratégicos y agregar valor? Voy a buscar los factores externos e internos que pueden ser afectados por el cambio organizacional. Aquí me están hablando ya de mi contexto de la organización interno y externo y de mis partes interesadas, ¿cierto? Haciendo un parangón con mi norma ISO 9001, por ejemplo. Luego, voy a analizar los proyectos impactados, los programas, los equipos, los sistemas, con mi respectiva información documentada, que también puede ser afectada por el cambio. Y finalmente voy a analizar cómo impacta el cambio propuesto en la cultura de la organización. Bien, vamos a ir a través de estos 4 puntos. Aquí está el contexto organizacional para la gestión del cambio. Este es el contexto interno. Fíjense, yo voy a ir primero de arriba para abajo. Tengo la visión del cambio, la misión, la estrategia organizacional y los objetivos. Y cuando hablo aquí de gestión del portafolio, el portafolio no es sino los varios proyectos de cambio o los varios proyectos que está manejando la organización a los cuales yo les tengo que aplicar su proceso de gestión de cambio, ¿sí? Luego tengo la planificación estratégica, la gestión de proyectos, programas y operaciones y bajo gestión de operaciones cotidianas, las actividades y gestión de programas y proyectos. Bajo a la base de mi triángulo o de mi pirámide y tengo obviamente todo esto soportado por los recursos organizacionales. Ahora voy hacia arriba. Gestión de operaciones, ejecución de estrategia, ¿sí? Y ahí voy. Cuando hago esto, quiere decir que la visión, la misión y todo esto que está en la pirámide puede a su vez cambiar, en cuyo caso yo tengo que reajustar mi proceso de gestión de cambio, ¿sí? Ok, ahora voy por el otro grado. Hacia arriba, programas de gestión de proyectos, gestión de mi portafolio y gestión ejecutiva. Este es un poquito el contexto organizacional para la gestión del cambio interno. Este es el contexto interno. ¿Qué pasa? Fíjense, volviendo a lo que les decía, que yo tengo un estado actual y voy a hacer una serie de actividades en diferentes periodos y en diferentes áreas del negocio para llegar a un estado futuro. Esta gráfica, lo que pasa es que yo no tengo el tiempo aquí, pero estos semicírculos que nosotros vemos en esta gráfica no son otra cosa que los obstáculos y las barreras que se presentan para la gestión del cambio.
Es importante entender, ¿no? O también hay tareas, hay asuntos que se solapan entre un periodo de la gestión del cambio y una área de negocio determinada. Esto es complejo, señores. Sobre todo si es una organización grande, y si es una pequeña también. Si es una pequeña pueden haber varias funciones en una misma persona, pero digamos la complejidad de lo que es la gestión del cambio en su filosofía es la misma. Bueno, aquí está un poquito el contexto de la organización. Aquí tengo, fíjense, este es mi ambiente externo. ¿Qué cosa me va a mí a generar cambios? Bueno, la necesidad de mejorar la capacidad de la organización, un crecimiento poblacional, si es que yo presto servicio de consumo masivo, por ejemplo, la nueva tecnología, nuevas o cambiantes normas legales y regulatorias, economía global, comunicaciones globales, gestión del conocimiento, redes sociales, el mercado. Esto no es distinto de lo que eventualmente forma parte de mi contexto externo en la organización, para cualquier sistema de gestión, ¿verdad? Ahora fíjense, mi proceso de gestión del cambio va a tener que ver con mi agilidad estratégica. ¿Y qué es eso? Bueno, es solamente cómo yo respondo al cambio, qué objetivos estratégicos me planteo para responder a estas necesidades de mi entorno, ¿sí? A estas necesidades que me genera mi entorno. Y entonces, bueno, mi agilidad estratégica va a consistir en cuál es mi estrategia organizacional de negocio, o sea, cómo yo respondo al cambio. Aquí tengo mi estado actual, tengo todo esto que impacta mi organización. Mi agilidad estratégica va a consistir en qué estrategia organizacional de negocio yo diseño para llegar a mi estado futuro. O sea, qué proyectos voy yo a generar aquí para responder a todo esto. Esto es un ejemplo, pueden haber otros, ¿sí? Bueno, entonces diseño mis objetivos de negocio y una vez que tengo esto, inmediatamente voy a la formulación del cambio, la planificación del cambio con sus respectivas actividades, la implementación del cambio, el manejo de la transición. Por aquí falta la parte, si lo comparo con el PHBA, me falta la parte de esta, ¿no? De verificar. Sin embargo, cuando hablo de mantener el cambio, indudablemente busco las lecciones aprendidas, veo cuál es la comunicación y toda la estrategia del cambio, si está funcionando o no, y verifico. Y entonces adapto mi sistema para poder realmente llegar a mis objetivos, que cuáles eran contribuir al valor agregado diseñado con los objetivos estratégicos de la organización. ¿Ok? Aquí está este gráfico, quizá muchos lo conocen, estas son mis partes interesadas. ¿Sí? Perdón, Verónica, disculpa la interrupción. Por aquí nos pregunta Jennifer Quintana, ¿a través de qué herramientas puedo medir el impacto del cambio en la cultura organizacional? Mira, tengo que ser psicólogo para saber cuál es el impacto del cambio, para poder medir eso, pero en realidad yo te voy a contestar eso un poquito más adelante, Jennifer, cuando estemos viendo un poco más en detalle la cultura organizacional. Pero fíjate tú, la cultura organizacional no es sino el conjunto, digamos, de normas, procedimientos, leyes, políticas que están allí, que constituyen la gobernanza de la organización, y entonces es las personas cómo responden y cómo lo manejan. Entonces, ¿qué pasa? El cambio puede impactar los procedimientos, la tecnología, las leyes, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ver cómo yo como empleado o los empleados de la organización, cómo reaccionan y eso cómo se mide. Pero, si te soy honesta, yo pienso que lo importante allí es contratar un servicio especializado de un psicólogo que me diga cómo reacciona el ser humano a determinados tipos de cambio y cómo impacta eso o la cultura organizacional, cómo le impacta al individuo y el individuo cómo impacta a la cultura organizacional. Yo no quisiera darte una respuesta superficial que diga, bueno, analizando si la gente antes se portaba bien o ahora se porta mal o ahora rinde más o rinde menos, ¿no? Deben haber entre los psicólogos medidas técnicas específicas para saber los cambios de comportamiento de las personas ante un cambio determinado. Esa es mi
mi respuesta, no soy psicólogo. Bueno, voy a continuar. Aquí están volviendo, estas son mis partes interesadas, ¿verdad? Tengo unas internas y unas externas. Tengo los accionistas en la parte interna del interior del círculo. Luego tengo clientes, colaboradores, proveedores y más afuera, más hacia afuera o más lejano, gobierno, medios de comunicación, organismos internacionales, etcétera. Todos estos interactúan con mi cambio. Y bueno, ahora voy a hacer, pero ¿y cómo yo voy a trabajar con estas partes interesadas? Bueno, yo voy a hacer un análisis de las necesidades de las partes interesadas, tal igual de la misma manera como lo hago con mis sistemas de gestión, pero ahora voy a analizarlos en relación a ese cambio que yo estoy proponiendo. Aquí tengo un modelo de mapeo de partes interesadas. Primero determino cuáles son esos grupos de interés o partes interesadas. Evalúo cada grupo mediante el mapeo de estas partes interesadas, luego mido la efectividad de la estrategia de comunicación, por ejemplo, y defino una estrategia para cada grupo según su evaluación. Este es un ejemplo como cualquier otro, ¿ok? Lo importante, recuerden que yo estoy haciendo un análisis de riesgo, entonces estoy viendo mis partes interesadas, cómo les afecta el cambio, cuál es el riesgo que ellos corren con mi cambio y cuáles son las oportunidades que se generan a la vez por ese cambio. Bueno, y hacia la parte interna va el análisis que yo tengo que hacer de cómo se impactan los nuevos productos, los procesos, el modelo de negocio, las capacidades que tengo que desarrollar o no, los nuevos mercados, etcétera, etcétera. Todos estos aspectos que están mencionados aquí y otros que quizás se me escaparon, tienen que ver con el cambio. Yo tengo que analizar el cambio, si es una nueva tecnología o un nuevo proyecto, etcétera, etcétera. Yo tengo, o si por ejemplo me mudo de país, la organización se fue de Chile y ahora se va a Portugal, cualquier cosa, tengo que ver en realidad cómo ese cambio afecta a mi organización en relación a su proceso, a su información documentada, a su modelo de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero que recuerden, estos son ejemplos y ahí están para referencia, están estos y otros. Lo que tienen que tener en cuenta es que yo tengo que hacer un análisis, yo tengo que utilizar un enfoque basado en riesgos. Cada cambio a mí me genera un nuevo riesgo y una nueva oportunidad. Ok, vamos a tocar el punto de la cultura entonces. Un momentico, por favor, Verónica. Mira, aquí hay una pregunta de Héctor Anzola, que nos pregunta, nos comenta primero, en un proyecto cualquiera siempre está el equipo de proyecto y un gestor del cambio. ¿Cómo se complementa y cómo pueden trabajar juntos para trabajar coordinadamente? Ok, una excelente pregunta. Fíjate, Héctor, yo había dicho al comienzo y lo repito, la gestión de proyectos y la gestión del cambio indudablemente se integran, como tú lo estás diciendo. Ahora, el objetivo de la gestión de proyecto es generar un entregable, un nuevo producto, un nuevo servicio, ¿verdad?, a la organización. Y con eso, la organización diseña unos objetivos estratégicos que generan valor, que agregan valor a la organización en las ganancias, en su posicionamiento en la sociedad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ese es el proyecto. El proyecto me habla de recursos, de actividades, etcétera, etcétera, de equipos, de sistemas, de información documental, de todo eso me habla a mí el proyecto y la gestión de proyectos, ¿no es cierto? Ahora, el gestor del cambio, ¿qué tiene que hacer dentro de ese equipo? El proyecto me está generando a mí en sí, o sea, para poder afrontar el cambio, la organización creó un proyecto con unos objetivos, ¿no es cierto? Y ese proyecto me habla siempre de cosas, de entregables, de sistemas, de procedimientos, etcétera, etcétera. Cuando me voy al gestor del cambio, ese gestor del cambio, aunque tiene el mismo objetivo final de agregar valor, su misión es enfocarse en el cómo. Ese proyecto que es un cambio, que representa un cambio, ¿cómo lo enfrenta la organización? ¿Cómo es su cultura? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuál es su comunicación
cuál es su entrenamiento, todo eso orientado a conseguir esos objetivos estratégicos que planteó el proyecto. ¿Ok? Espero que haya sido lo suficientemente clara, porque esa pregunta que tú me estás haciendo es fundamental. Porque nosotros siempre enfrentamos el cambio con proyectos. Y entonces, ajá, y ahí el gestor del cambio, ¿qué hace? Bueno, sencillamente trabaja en el cómo, con toda esta metodología que estamos revisando el día de hoy. Bien, la cultura organizacional o corporativa es el patrón de valores, respondiendo a la persona que me preguntaba antes, Jennifer, me parece que se llama, ¿no? La cultura organizacional o corporativa es el patrón de valores, normas, creencias, actitudes y suposiciones que pueden no haber sido articuladas, pero que dan forma, es decir, pueden no ser formales, que dan forma a la manera en que las personas se comportan y las cosas se hacen. Las normas son reglas y comportamientos no escritos. De una manera muy simple podemos decir que la cultura de una organización es la forma típica de hacer cosas en la organización. Jennifer, leyendo este segundo párrafo de aquí, se me ocurre pensar que yo puedo medir esa cultura de la organización respecto al cambio si, o sea, si soy capaz de diseñar un indicador de gestión, si tú quieres un indicador que me diga si la persona está o no actuando en relación al cambio de la manera idónea, si está siguiendo los nuevos procedimientos, si fue efectivo el entrenamiento, si entiende el cambio, si qué tan involucrado está, ¿sabes? Pudiera de alguna manera empezar a desarrollar esos indicadores que a la larga me van a medir cómo ha impactado el cambio en la cultura organizacional. Es una respuesta quizás un poco parcial a tu pregunta, pero repito, no soy psicólogo, ¿no? Pero como gestor del cambio puedo pensar en algún tipo de indicador o de medición del comportamiento de las personas hacia el cambio. Siguiendo con la lámina dice, particularmente, la cultura se relaciona con el patrón de comportamiento y la relación. La cultura de una organización se desarrolla como una evolución de largo tiempo y normalmente lo crean las personas que trabajan en la organización, tanto los gerentes como la fuerza laboral. Fíjense que, por ejemplo, hay organizaciones que su patrón de comportamiento, su cultura es totalmente informal. No escriben procedimientos, no van a entrenamiento, son organizaciones por lo general pequeñas. Si pasan una grande, imagínense el impacto, ¿no? Son pequeñas, pero entonces sí se entrenan, sí no sé qué, pero no es formal, sino que les dan una charla informal, no hay registro, etcétera. Esa es una cultura. Se hacen las cosas y a lo mejor es un taller pequeño donde todo se hace muy bien, pero no es nada formal, no está estructurado. Mientras en otra no se da un paso, mientras no se escribe todo, por ejemplo, mientras todo no es muy formal. Hay organizaciones donde, por ejemplo, los cambios organizacionales, que si Alexis lo promovieron ahora de gerente general, eso no se dice, no se comunica, sino que en algún momento el señor se presenta ahí y ya. En otras no, en otras desde el primer momento se dice efectivo el día 1 de abril, el señor Alexis Brama fue promovido a gerente general, ¿sabes? Y todo el mundo lo maneja de esa forma. Entonces son diferencias de cultura. Ok, aquí como parte de la cultura tengo lo que es definición de gobernanza para que lo recuerden y lo tengan en mente, porque la gobernanza y la cultura organizacional están íntimamente ligadas. La gobernanza se genera como parte de la cultura organizacional y a la vez la cultura organizacional impacta a la gobernanza. Ok, cultura de la organización relacionada con el cambio. Fíjense esto, qué importante. A mí me llama muchísimo la atención este gráfico, ¿no? Yo tengo una cierta gestión del cambio y una actitud, una cultura de la organización. Algunos tienen foco externo, otras organizaciones tienen foco interno, unas son flexibles, otras son estables, unas son más adaptables, unas se involucran más que otras. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo aquí unas ciertas creencias y cosas que asumo. Entonces, en la medida que yo voy girando
este gráfico en mi cabeza, yo voy teniendo una idea de cómo se comporta o cómo es la cultura organizacional. Entre las cosas que yo diagnostico antes de comenzar mi proceso de gestión de cambio es la cultura organizacional bajo ciertos parámetros que, como lo he dicho, los psicólogos me van a decir cómo se determina cuál es la gestión del cambio. Existen psicólogos organizacionales. Bueno, pasamos del capítulo 3, donde ya hablamos de la formulación de la estrategia y la medición. Aquí defino roles y responsabilidades, como me lo preguntaba alguien, luego veo cuáles son los documentos, los formatos, cuál es la solicitud del cambio, quién lo aprueba, cuáles son los niveles de autoridad, luego los factores críticos para el éxito y las barreras. Voy a analizar también cuál es la administración y monitoreo de la implementación del plan y voy a evaluar la preparación de la organización para el cambio de nuevo, ¿no? Al final de todo este proceso. Ok, entramos en roles y responsabilidades. Fins. Yo tengo un equipo de gestión del cambio en el centro de la gráfica, luego tengo ejecutivos y gerentes senior, gerentes medios, funciones de apoyo, equipos de proyecto. Todos están engranados y todos tienen un rol específico basado en cómo está relacionado con el cambio organizacional. Ahora, antes me preguntaban, no sé si me puedes repetir la pregunta, Alexis, de la persona que me preguntaba de roles y responsabilidades. Alexis. Ok, bueno, voy a responder a la pregunta según lo que me recuerdo. Yo voy a tener que saber dentro del equipo de gestión del cambio quién hace qué, basado en sus capacidades, en el rol que tiene. Por ejemplo, si es gerente de mantenimiento y lo que voy es a implementar un nuevo equipo automatizado de medición del nivel de tanque, cualquier cosa, obviamente el gerente de mantenimiento va a tener un rol que desempeñar, que es distinto al del gerente de producción, dentro de lo que es el cambio. Entonces yo me voy a basar en las necesidades del cambio, en la experiencia de la persona y en su conocimiento para poder definir ese rol. Y lo que es importante también es que yo defina la manera de medir el comportamiento, el desempeño, mejor dicho, de cada rol, para entonces después poder tener responsables con nombre y apellido, tanto de los éxitos como del fracaso o poco proceso de el avance de la gestión del cambio. Dicho esto, pasamos a hablar de los factores críticos de éxito y las barreras. Entre los factores críticos, ya lo hemos dicho, tenemos que comunicar claramente la visión, describir los beneficios de impacto del cambio, usar múltiples métodos y canales de comunicación formales o informales, brindar oportunidades para el diálogo y repetir los mensajes de cambio a menudo, monitorear y medir la efectividad de las comunicaciones. Aquí no lo dice, pero uno de los factores críticos de éxito de una gestión del cambio es poner objetivos, mejor dicho, metas a corto plazo. O sea, yo no voy a medir una gestión de cambio después de un año. Yo voy a medir, por ejemplo, la comunicación cada 3 semanas, cada mes, cada 15 días, porque yo necesito tener una agilidad, tengo que tener una velocidad de reacción lo suficientemente, digamos, rápida, lo suficientemente efectiva para poder rectificar a tiempo y lograr que mi gestión del cambio sea efectiva. Más factores de éxito. Tengo que conseguir colaboración de las partes interesadas, esto también es fundamental. Asignar tiempo. A veces tendemos a pensar que los cambios se dan de inmediato. No, como les decía antes, la organización tiene un lapso de tiempo, tiene unos ciclos, tiene una fase para responder al cambio dependiendo la magnitud de esto. Pero es importante, yo como gestor del cambio debo considerar ese tiempo para permitir la reacción adecuada de la organización a mi cambio que estoy proponiendo. Asegurar la alineación del sistema con la iniciativa de cambio, ya lo hemos dicho. Proporcionar enfoque para la iniciativa del cambio, o sea, la visión, ¿verdad? Identificar, seleccionar y desarrollar talento, o sea, el plan de entrenamiento y capacitación que habíamos diseñado, formalizar la filosofía y la política de gestión del cambio una vez que la organización lo haya asumido, y desarrollar e implementar procesos y herramientas de medición de la gestión del cambio.
Todo esto son factores críticos de éxito. Yo tengo que garantizar que estoy haciendo o que estoy considerando y ejecutando todos estos factores para poder tener éxito en mi gestión del cambio. Existen barreras. La primera es la resistencia cultural al cambio, la falla en construir la preparación para el cambio, es decir, no hice un diagnóstico adecuado y no me enfoqué donde me tenía que enfocar. No haber dado tiempo suficiente para el cambio, para la reacción de la organización, mala visión del futuro, no envisioné ese estado futuro, no le puse todos los detalles, no fui capaz de tener una visión correcta y de transmitirla adecuadamente. Acceso deficiente a la tecnología por parte de todos los interesados, solo tienen los gerentes y resulta que estoy implementando Excel y los colaboradores de la parte baja de la pirámide organizacional no tienen computador. Entonces, ¿cuál Excel van a manejar? ¿No? Medidas y o procesos de medición deficientes porque yo no diseñé unos indicadores de gestión adecuados, por lo tanto, la respuesta que tengo cuando aplico los indicadores de gestión del cambio, no me están diciendo la realidad, por lo tanto, yo tengo una barrera fuerte allí, ¿no? Porque a lo mejor lo que quiero es vender a mi gerente que yo soy muy exitosa y no estoy midiendo lo que realmente tengo que medir. ¿Me explico? Falta de sinergia dentro del grupo afectado de las personas dominantes y capacidades deficientes de los responsables. Ok. Cuando yo estoy haciendo este sistema de gestión del cambio, aparte de todo lo que he dicho de la comunicación, del entrenamiento, de la estrategia, de la visión, de los roles y responsabilidades que hemos estado manejando en el transcurso de este webinar, es importante, como les decía, dentro de la comunicación, hablar o dejar que la gente, no, ya va, estoy equivocada de láminas, estaba hablando de esta lámina y estamos aquí. Ok, yo tengo que desarrollar unos indicadores de gestión como en cualquier sistema de gestión, valga la redundancia, donde a cada uno de mis objetivos yo le pongo metas medibles, cortas en el tiempo para ayudarme, ¿ok? Tienen que ser idóneos, tengo que establecer la frecuencia de medición, cómo voy a hacer el muestreo, qué especialistas voy a utilizar en el caso, por ejemplo, de medir la cultura organizacional. Debo desarrollar mecanismos de retroalimentación, que es la lámina siguiente. Debo modificar el plan de gestión de cambios según sea necesario. Estamos en la parte de actuar, ¿no? En el PHBA. Y tengo que tomar en cuenta las lecciones aprendidas. Este sistema de medición del sistema de gestión tampoco difiere demasiado de los que yo estoy acostumbrado a manejar en los sistemas de gestión de calidad, etcétera. Aquí está lo que les estaba tratando de... Verónica, perdón, Verónica, por aquí hay un par de visitantes que nos preguntan cuáles serían ejemplos de esos indicadores de gestión del cambio. Bueno, muy sencillo. Tengo que poner sobre la mesa mis objetivos, los objetivos estratégicos que ha planificado la organización. Esos objetivos van a tener unas metas, ¿no es cierto? Ajá, y entonces yo voy a medir el cómo está reaccionando la organización. Fíjense, yo voy a salir un momento de aquí y me voy a ir a esta famosa lámina de la reacción de la organización al cambio, esta que me hablaba de las fases, que está, esta, ¿no? No es esta, ya va. Porque entonces aquí, en cada uno de esos puntos, yo puedo establecer un indicador, una manera de medir, pero Dios mío, ahora no encuentro la lámina. A ver, ya. Esta lámina. Fíjate. Yo me voy a parar aquí. Yo tengo una fase de preparación, una fase de aceptación y una fase de compromiso. Entonces, en cada una de estas tres fases, yo voy a tratar de medir, por ejemplo, qué tan negativa es la percepción hacia el cambio, cuál es el entendimiento, por otra parte, voy a ver si hay una percepción positiva o no, pero tengo manera de medirlo. ¿Qué es una percepción positiva? Bueno, ¿aceptaron el cambio o no? ¿Están involucrados? Yo puedo medir qué tan involucrados están, es decir,
Yo les di unos roles y unas responsabilidades y qué también están haciendo dentro de la gestión del cambio, qué también están haciendo cada uno de esos roles y responsabilidades. Yo puedo ver si realmente han adoptado el cambio o no y qué tal, o sea, si están cumpliendo las normativas de ese nuevo cambio. Yo había diseñado, por ejemplo, en el proyecto unos procedimientos. Puedo medir que también la gente está manejando, cumpliendo esos procedimientos. Si realmente están diseñando procedimientos, qué tan efectivos son. Como antes les decía, esta área de gestión del cambio es sumamente amplia, puede ser todos los subjetivos que ustedes quieran y por eso es tan compleja. Y entiendo que tengan dificultad para diseñar esos indicadores de gestión para el cambio. No es sencillo. Yo les he dado algunos ejemplos. Y siempre puedo diseñar una formulita, ¿no? No sé, número de procedimientos cumplidos versus diseñados, tratando de ser lo más objetivo posible. Por acá nos pregunta Héctor, Verónica, para aprovechar de una vez, ¿qué estrategia se puede señalar cuando el proyecto no es tecnológico, sino de gestión e implica cambio cultural? Por ejemplo, pasar de una organización jerárquica a una de procesos, ¿cómo deben trabajar el equipo de gestión por procesos y el gestor del cambio? Mira, yo aquí lo que diría es lo siguiente, Alexis. Primero, yo digo, bien, ¿qué quiere decir o sea, tengo que estar bien claro, ¿no? En visionar el cambio. ¿Qué quiere decir una organización basada en procesos versus una organización jerárquica? ¿Cuáles son los atributos? ¿En qué consiste? ¿A dónde quiero llegar? Una organización basada en procesos, indudablemente, va a tener unos procesos estratégicos, unos procesos medulares y unos procesos de apoyo, como todos lo hemos aprendido, ¿no es cierto? Ahora, cada uno de esos procesos tiene unas entradas, unas salidas, unos indicadores, unos recursos, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quiero medir el cambio cultural de mi organización jerárquica, donde el jefe decía todo y todo el mundo hacía todo y ya está, a una gestionada por procesos, entonces yo digo, bueno, los objetivos son A, B y C y veo cómo cada área de negocio, cada organización responde a ese nuevo sistema de proceso. ¿Qué quiere decir cómo? Bueno, ¿cómo lo está haciendo? Está haciendo correctamente. Yo como gestor ahora de la gestión por proceso, estoy diciendo que tiene que hacerse. Lo hace en un tiempo prudencial adecuado. No lo hace, hay resistencia al cambio, hay rechazo. ¿Cómo se ha comunicado? ¿Se ha entendido su comunicación? ¿Están entrenados? ¿No están entrenados? Hay una serie de cosas que yo puedo estar midiendo, pero indudablemente va a depender en cada caso del tipo de cambio que yo estoy tratando de implementar en la organización. Alexis. Bueno, continúo entonces. En la parte de la medición del cambio, no solamente es importante desarrollar esos indicadores, esa medición del cambio de las personas, de la actitud de las personas hacia lo que es el cambio. También es importante escuchar, desarrollar mecanismos de retroalimentación, como les he ido diciendo. Entonces yo diseño, por ejemplo, entrevistas, por ejemplo, cuestionarios, por ejemplo, encuestas. Entonces distribuyo esos cuestionarios, ¿verdad? O hago esas entrevistas, hago una colección de todas las respuestas que me dieron, voy a hacer un análisis, luego que tenga eso claro, voy a dialogar de nuevo con las personas y voy a corregir para saber si de verdad mi sistema de gestión del cambio está siendo efectivo. Esta es otra manera de medir la cultura organizacional, ¿verdad? O sea, aquí yo puedo medir cuánto está la gente aceptando y ejecutando y
e involucrándose en el cambio. Y bueno, llegamos a la parte de las lecciones aprendidas. Fíjense, yo les he venido diciendo, una vez que la organización adoptó el cambio, entonces yo tengo el deber y la obligación de mantener ese cambio, de generar sostenibilidad del cambio, es decir, crear los mecanismos para que ese cambio pase a ser parte del funcionamiento normal de la organización. Y para eso, una de las estrategias que puedo utilizar es ver qué funcionó, qué no funcionó, cómo se puede hacer mejor cada uno de los pasos de la estrategia del proceso de gestión del cambio que diseñé. ¿Okay? Entonces, para eso es lo que utilizo las lecciones aprendidas. Y trato de buscar las mejores prácticas internas y trato de repetirlas. Eso es muy simple. Lo que me dio resultado lo repito. Lo que no me sirvió, no lo uso o lo mejoro. ¿Ok? Una vez, fíjense, terminé el paso 3, que era todo el envisionamiento del cambio, el análisis de riesgos, el diseño de la estrategia. Una vez que tengo todo listo, pasaría al al segundo cuadrante de mi PHBA, que es ejecutar la estrategia de la gestión de cambio. Aquí tengo que tener mucho cuidado en que toda la estrategia efectivamente se está ejecutando como yo la diseñé. Aquí voy a aplicar mis medidores de gestión, voy a entender que todo el mundo tiene sus roles y responsabilidades definidos, voy a ver si la documentación, si la información documentada se está generando de acuerdo a lo establecido, voy a tratar de medir la efectividad del entrenamiento, voy a ver si la capacidad de mi personal está respondiendo adecuadamente a lo que yo necesito para mi cambio propuesto. Y una vez que he terminado este proceso, vuelvo a mi evaluación de la preparación para el cambio. Entonces, vuelvo a aplicar mis mismos 7 ítems, o pueden ser otros. Y fíjense, ahora cambiaron los valores. Les he de decir que este proceso en esa organización que les mencionaba llevó 1 año y medio. Éramos 12 consultores trabajando, llevó 1 año y medio. Y estos son los nuevos valores. Tengo un promedio de... no sé cuál es el promedio, creo que es 3.55, que todavía no llego a 5, ¿no? Aquí tengo la comparación, tenía 3, exacto, ahora tengo 3.55, pero ok, ya tengo este cuadro comparativo, ahora quiero ver dónde me voy a enfocar, aquí está, en aquellos valores que obtuve, que fueron menores, ¿no? En este caso es la aceptación del cambio, luego la gestión del cambio como tal, y finalmente la confianza y respeto mutuo. Los números que están en verde son aquellos que fueron los mejores. Entendimiento de la visión del cambio estuvo bien, luego percepción hacia el esfuerzo del cambio estuvo bien también, y finalmente tengo el apoyo de la alta gerencia. Entonces, con esto dicho, ya hemos dado un pantallazo general a lo que puede ser una estrategia adecuada de gestión del cambio. Vamos a brevemente revisar algunas conclusiones del material que hemos visto. Antes de concluir, hagamos un resumen. ¿Qué debo hacer? Definir el estado futuro, la visión, estudiar el estado actual, el diagnóstico, diseñar la estrategia, que lo fuimos viendo paso a paso, implementar y monitorear el plan, que también lo conversamos, y finalmente estabilizar el cambio utilizando las lecciones aprendidas, por ejemplo, como base, ¿no? Y, importante, yo tengo siempre que evaluar los resultados a mediano y largo plazo del cambio, y a corto plazo, en esta lámina no lo dice, pero ¿qué pasa? Como estoy tratando con personas y yo sé que hay una resistencia al cambio y yo sé que es complejo, entonces es importante que yo lo mida con bastante frecuencia para poder reaccionar adecuadamente, como les dije. Bueno, hecho este resumen de lo que hemos manejado en este webinar, ¿sí? Pasemos a hablar un poco de las conclusiones. Obviamente, la ejecución correcta de las actividades que hemos visto ayuda a mejorar la tasa de éxito de la gestión del cambio y, por lo tanto, la consecución o el logro de los objetivos estratégicos del cambio de la organización. Cada actividad requiere un nivel de esfuerzo y apropiación. Apropiación es decir,
que yo me involucro en el cambio, que lo hago mío y trabajo allí. Luego, la comunicación es importante para establecer adecuadamente las expectativas del cambio, ¿no? Por eso son nuevas expectativas. Para apoyar las actividades discutidas, hay dos cosas importantes cuando se trabaja con organizaciones. Uno, lo que se premia se hace de nuevo. Estas son palabras simples, pero son poderosas. Si lo estamos haciendo bien, ideo un mecanismo de premio, ¿no? De motivación positiva y motivación negativa también si no lo estoy haciendo bien. Y si una organización continúa recompensando el viejo comportamiento, tendrá exactamente eso, el viejo comportamiento, y eso está fuera de lo que estamos queriendo con la gestión del cambio. Más conclusiones. La inspección puede tener muchas formas, incluyendo observar en campos donde donde se ejecuta el trabajo. Eso todos que somos auditores lo sabemos. Hacer preguntas para obtener una mejor comprensión de lo que es valioso. Entramos en el campo de las encuestas, los cuestionarios, las entrevistas, ¿no? Donde hacemos preguntas. Usamos métricas e informes, asegurar que las métricas son correctas, o sea, indicadores de gestión. Discutir los resultados en las reuniones y asegurar la comunicación de los resultados. O sea, es un proceso dinámico, es un proceso continuo, es un proceso de sinergia entre las áreas de negocio y las etapas del cambio. Y también entre los actores, que son la organización, la alta dirección y aquel equipo responsable del cambio. Organizar reuniones de inicio, día o de inicio de semana. Bueno, aquí tengo un espacio para preguntas. No sé si hay alguna pregunta adicional. Alexis. Sí, Verónica, sí tenemos unas preguntitas por allí, pero me voy a permitir darme el lujo de hacer, y para darle tiempo a los participantes que formulen sus preguntas en el chat, me voy a adelantar yo con una pregunta un tanto curiosa quizás. Obviamente, un cambio no necesariamente tiene que ser positivo. Puede haber cambios negativos. Por ejemplo, en Venezuela en este momento hay muchos cambios que se tienen que manejar en base al contexto que existe en el país, donde tenemos que aceptar un cambio negativo y tenemos que gestionar ese cambio hacia esa situación negativa. Pero normalmente un cambio es hacia algo positivo. Entonces, pregunto yo, obviamente el gestionar un cambio hacia algo positivo es una oportunidad de mejora. Desde el punto de vista del pensamiento basado en riesgos, donde manejamos riesgos y oportunidades, podemos visualizar y manejar la gestión del cambio hacia algo positivo como oportunidades en el ámbito de los riesgos y el pensamiento basado en riesgo. ¿Puedo Correcto. Yo formular esas actividades como, mira, estas son mis oportunidades que he identificado yo en mi proceso de gestión de riesgos y oportunidades? Esa es la pregunta. Mira, la respuesta es que tienes razón, tú puedes formular esas oportunidades, pero por lo general, tú sabes que hay otro lado de la moneda, cada oportunidad o muchas de las oportunidades tienen un riesgo implícito. O sea, un riesgo tan sencillo como que existe la oportunidad, ¿la tomo o no la tomo? Si la tomo, hay el riesgo tal y tal y tal y tal. Voy a gastar más dinero, por decirte cualquier cosa. Y si no la tomo, también hay otro riesgo. Bueno, voy a quedar al margen de lo que es la competitividad en el área de negocio que manejo. Entonces, tú lo puedes formular perfectamente como una oportunidad y en general las organizaciones lo formulan como una oportunidad, como un estado futuro al que voy a llegar. Tomando tu ejemplo de lo que ocurre en Venezuela por la falta de luz o los cortes continuos de luz, bueno, eso es un problema, eso es un cambio que la gente en Venezuela tiene que aprender a manejar, ¿no? Es un cambio negativo, indudablemente vamos hacia atrás, pero las organizaciones tienen que aprender a manejar eso y es un cambio negativo y yo pienso o soy firme creyente de que todos esos pasos que se establecen para gestionar el cambio funcionan también para el lado negativo. Entonces, en lugar de ver las oportunidades, veo los riesgos. ¿Qué pasa si durante la sesión de entrenamiento online se me va el internet? ¿No? ¿Qué pasa
si no, yo sí tengo internet, pero resulta que que uno de mis alumnos que está en el estado Falcón no tiene internet, ¿cómo lo manejo? ¿No? Entonces yo puedo aplicar la misma estrategia, la misma visión, etcétera, etcétera. Entonces, porque mi visión va a ser cuál es la manera de lograr mis objetivos estratégicos, por ejemplo, llegar a entrenar a las personas aunque no tenga luz. Bueno, entonces existen los videos para cuando tengas luz, ¿no? O mándame el examen por escrito, si no me puedes montar en la plataforma, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, espero haber respondido tu pregunta. Sí, perfecto, Verónica. Inclusive, el ejemplo que pusiste hacia el final, yo he tenido que estar gestionándolo durante el transcurso del webinar porque varias personas me han escrito, estaba conectada y se me fue la electricidad, me quedé sin luz eléctrica, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo he gestionado con que envíame un email para yo enviarte el link de conexión al video que va de este webinar que lo vamos a montar en YouTube. Por aquí tenemos una pregunta de Jesús Martínez. ¿Qué pasa si durante la gestión del cambio hay mucha rotación de personal? Bueno, fíjate, la rotación de personal en sí es un cambio. Entonces, mi estrategia relativa al cambio tiene que adaptarse, ¿ok? ¿Qué pasa? Te pongo un ejemplo práctico. Yo tengo un nuevo proyecto y tengo un gerente de proyecto, no sé, tengo varios ingenieros y tengo un personal administrativo. Ese es mi equipo de proyecto y tengo un gestor de cambio. Pero existió rotación de personal o lo que fuera y mis actores ya no son los mismos. Pero ojo, el rol que desempeña la función dentro de la gestión del cambio es la misma. Puede ser Pedro Pérez o Juan López, ¿no? O Jaime Larrañaga, lo que fuera. El nombre, el personaje en sí no me impacta el rol, pero ojo, ojo, tengo que hacer un nuevo análisis de las capacidades de este nuevo actor y tengo que modificar mi sistema de entrenamiento. Y tengo también que, de acuerdo a sus capacidades y a su rol, tengo que verificar cómo voy a monitorear su rendimiento, porque de repente contrataron a Juan López, que no habla francés, y el señor que estaba en la posición anterior sí hablaba francés. Y resulta que el proyecto se trata de adquirir una tecnología de una empresa francesa. ¿Ves? Entonces, antes yo no monitoreaba lo del francés, porque el señor había nacido en París. Pero ahora este señor Juan López resulta que es venezolano. Entonces él está asistiendo a clases de francés. Yo tengo que monitorear cómo va su progreso, que también entiende la nueva tecnología. A lo mejor no fue correcto contratar al señor que no hablaba francés, no lo sé, tengo que hacer un análisis, ¿no? Pero para decirte, resumiendo, ¿cómo manejo yo la rotación de personal? La rotación de personal en sí es un cambio. Yo tengo que tener unas pautas establecidas para cómo manejar los roles y responsabilidades y el entrenamiento y la adaptación de la nueva persona a la organización. ¿Ok? Bueno, muy bien, excelente respuesta, Verónica. Es más, hago un comentario suplementario, porque sé que en este grupo de participantes hay mucha gente que también está involucrada con la gestión de riesgos y oportunidades. Esto que tú acabas de explicar aplica idénticamente en los equipos de manejo y gestión de riesgos y oportunidades, donde el adiestramiento y la formación del personal que va a manejar esos riesgos, que va a gestionar esos riesgos, que va a hacerle seguimiento a los riesgos, tiene que tener una formación idónea, claro. Muy buena, sobre todo en el manejo de herramientas. Entonces, esa pregunta fue muy interesante en los ámbitos donde hay un cambio, una rotación de empleados. Hay que gestionarlo, creo yo, con las recomendaciones que tú diste. Tenemos otra pregunta de esas buenísimas. Sí. ¿Me ayudas a responderla? No, esa te la dejo a ti solo. Déjame buscarla aquí, que de repente empezaron la gente a despedirse y a hacer comentarios. Aquí está. En el caso, dice Conalis,
En el caso de no contar con recursos económicos, ¿qué estrategias se recomienda generar? Mira, si no tienes recursos económicos, lo que tienes es que revisar los objetivos estratégicos de la organización. ¿Aló? Porque yo no puedo decir que no para pagar mi curso, ¿sabes? Entonces mi objetivo no puede ser aprender a manejar helicópteros si yo no tengo para pagarme el curso. ¿Me explico? O si resulta que soy lisiada, ¿no? Entonces no tengo los recursos. Entonces lo que puede ser para no dar una respuesta tan tajante es revisar esos objetivos estratégicos, tanto, como te digo, eh, la formulación en sí del objetivo y al tiempo, porque también puede ser que si yo alargue y yo lo que tengo son $15 mensuales, bueno, lo voy ahorrando y a lo mejor en 10 años me puedo pagar el curso de volar helicóptero. ¿Sabes lo que digo? Entonces, lo que digo es que yo debo revisar los objetivos estratégicos en cuanto a la formulación en sí, en cuanto al tiempo, o quizás buscar una manera que yo pueda conseguir el objetivo de una manera más económica, ¿no? Como diríamos coloquialmente en Venezuela, bueno, me voy y me compro donde los chinos, ¿no? Pero eso es algo coloquial, no siempre lo puedo hacer, ni es lo más adecuado. Entonces, resumiendo, debo revisar los objetivos estratégicos y tengo que cambiarlos para poderlos adaptar a mis recursos o consigo más recursos. Lo que no puedo es ir desalineado entre los recursos y los objetivos. O sea, no tiene sentido, ¿no? Sí, de todas maneras hay que estar claro en algo. Hay muchos cambios que son urgentes. Entonces, tengas o no tengas dinero, tienes que enfrentarlos. Ahora, tendrás que ingeniártela, no sé, haciendo el gerente general que se encargue de ejecutar los cambios con el personal que tiene. Y si no tiene dinero para formación, bueno, lamentablemente tendrá que diseñarse una estrategia un poco tosca o burda para el cambio, pero el cambio hay que hacerlo, sobre todo cuando son cambios impuestos desde afuera de la organización, ¿no? Claro, como el de la luz, como el de la luz eléctrica. Exactamente, Tenemos que manejar de alguna aunque manera. el gobierno imponga un nuevo requisito, entonces, lamentablemente, estamos ahí bajo esa situación. Bueno, Entonces hay que ver mucho el tiempo. preguntas, no hay más ninguna. Lo que sí hay son montones de felicitaciones. Gracias, Verónica, por tu clase, excelente. Gracias. Gracias por el webinar, muy conciso. Gracias por la presentación, muy clara, etcétera, 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 etcétera. Muchas gracias. Entonces, aquí al final, sí, apareció aquí al final un comentario o pregunta, no sé, déjame leerlo, de Juan Luzardo, que nos dice: todo riesgo en la gestión del cambio como factor para el desarrollo organizacional es importante en este momento en Venezuela. Hay que aplicar reingeniería, hacer cosas diferentes en estos momentos es importante, así como así nos mantendremos en cambio gestionado. Bueno, es más o menos lo que De hemos acuerdo. comentado, De Juan acuerdo. Luzardo. Muchas gracias. Gracias Okay. por tu respuesta, etcétera. Sin recursos ni compromiso, el proyecto está muerto, dice Germán. De acuerdo. Germán, De no acuerdo. seas tan pesimista, Germán. Hay que tener esperanza. Hay que buscarle la vuelta, como decimos en Venezuela, hay que darle la vuelta. Es que sobre todo si el cambio es impuesto desde afuera y no te queda más remedio. Ya, Por tienes ejemplo, que ver la un, manera. un ejemplo que se ha vivido en Venezuela varias veces en los últimos años: el cambio de la moneda, el cambio Claro. del curso monetario. Bueno, eso es un cambio impuesto y tienes que hacerlo, te guste o no te guste, y tengas dinero o no tengas dinero. Y Y eso tienes implica, que ajustar tu contabilidad y todo. sí, sí, Claro. implica muy a menudo tener que mandar a reimprimir facturas y todo este tipo de documentos, Señor. que hoy en día eso cuesta dinero. Pero Mucho bueno, dinero. de todas maneras, gracias por esta excelente, clara y concisa presentación, etcétera, Muchas gracias a etcétera. ti. Bueno,
felicitaciones. Gracias. Para tanto para Alexis como para Verónica como Alexis. Claro, muchas gracias. Claro. Bueno, Gracias. lo importante. Nos veremos próximamente. Un último comentario. Senior nos dice, pero también es verdad que el compromiso se mide en parte por la forma en que se proveen recursos. Puede que no sean los óptimos, pero tiene que haber alguno. Bueno, en cierta parte ese comentario es válido, ¿no? Claro, correcto. La gestión del cambio, nos dice Jenny, es un tema que debemos seguir trabajando e involucrarnos buscando las mejores soluciones. Correcto, Jenny. Totalmente de acuerdo. Pudiéramos diseñar un curso de este tema, Alex. Sí, cómo no, no hay duda. Es que te voy a hacer un comentario ahora, yo final, de parte mía. Honestamente, yo no... Mi tema, bueno, yo gestiono mis cambios de forma amateur, ¿no? De forma muy personal, y como en mi empresa es una empresa unipersonal, soy yo contra el mundo y más nadie, pues. Y los recursos los tengo que proveer yo. Pero la verdad es que yo, desde el punto de vista de gestión de cambio organizacional, no sabía que esto pudiese ser tan técnico como tú lo has planteado acá, con todos estos aspectos que hay que tomar en cuenta, y realmente es interesante. Entonces yo creo que por lo menos un curso de 16 horas fácilmente se puede gestionar, ¿no? Entonces... Sí, yo pienso que sí, sobre todo porque todas las normas lo necesitan, y todos los proyectos lo necesitan, y porque vivimos en el famoso mundo VICA, donde todo cambia, ¿no? Sí, cómo no. No solo la hora y el tiempo, sino todo el entorno. Y por ahí nos dice Paul Luzardo que queremos otro webinar así de excelente. Bueno, trataremos de dárselo. Bueno, gracias, Alexis, trataremos. Estamos en la vía. Tanto Sí, con Verónica como la amiga Keila y Miguel Ángel Páez. Que no sé si están ahí. Keila estaba bueno, ahí, pero no sé si... Bueno, te voy a contar un chiste, ¿no? Miguel Ángel me escribe pues, por el celular. Oye, tuve que dejar de ver el webinar porque lo estaba viendo en el celular y se fue la luz y me quedé trancado en el ascensor. Dios mío, pobrecito. Pobre Miguel Ángel. Me van a disculpar que me ría, pero por favor, o sea, las mil y una situaciones. Qué drama vivimos en Venezuela, vale. Pero bueno, no hablemos más de eso. Vendrán cosas nuevas, ya se las estaremos anunciando. Y por el momento, bueno, Verónica, despídete, por favor, para que culminemos el webinar. Ok, me despido. Muchísimas gracias a todos. Me alegro mucho de que la información y la manera como se expuso sea realmente de provecho para todos ustedes en sus respectivos ámbitos de trabajo, y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Y yo por mi parte, bueno, despedirles, agradecerles su presencia y invitarlos a que vean, revisen los que no hayan podido verlo todo el tiempo, o los que no pudieron verlo, por favor, lo vean en el canal de YouTube. También pueden afiliarse al canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube también hay un webinar que nos dictó Verónica el año pasado sobre transición de la 18.001 a la 45.001, que es muy bueno ese webinar. Y también tenemos otro webinar sobre sistemas de seguridad y salud en el trabajo, que dictó recientemente Keila Soteldo con un grupo de invitados. También está en el canal de YouTube. Así que, bueno, muchas gracias por su asistencia y nos estamos viendo. Gracias, Alexis. Saludos. Sí, deja de compartir, por